En este vídeo vamos a hablar de las horas y salidas de puesta del sol y de la duración del día. En esta gráfica podemos ver en este eje las 24 horas del día. En este eje están representados todos los días del año, señalados especialmente los días de inicio de cada estación. Y aquí tenemos representado un mapa mundi en el cual esta línea roja representa el ecuador y esta línea representa la latitud de 40 grados. En una latitud de 40 grados, ahora estamos el 21 del 3, 21 de marzo, y vemos que el sol ha salido a las 6 de la mañana y se ha puesto a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Por lo tanto, son 12 horas de día y después son 12 horas de noche. Si nos vamos más hacia adelante, podemos ver que el 21 de junio es cuando la duración del día es más larga porque el sol ha salido más pronto y se ha puesto más tarde. Si nos vamos hasta el final, hasta el 31 de diciembre, vemos que la duración del día es más corta. Bien, esto corresponde a un lugar de 40 grados de latitud. Si ahora vamos disminuyendo la latitud, por ejemplo, y nos vamos al Ecuador, podemos ver que allí el sol sale todos los días a la misma hora y se pone a la misma hora. Todos los días duran 12 horas. Si ahora nos vamos hacia una latitud superior, podemos ver que en verano los días son más largos en una latitud más alta y las noches más cortas. ¿Qué ocurre si nos vamos al hemisferio sur? Pues si nos vamos al hemisferio sur, entonces podemos ver que el 21 de junio allí el día es muy corto y la noche es muy larga. Esto se puede ver más claramente en esta gráfica. En esta gráfica aquí representamos la duración del día, horas de día y horas de noche. Por eso, en una latitud de 40 grados, podemos ver que el 21 de marzo hay 12 horas de día, 12 horas de noche. Si nos vamos al 21 de junio, allí el día es muy largo y la noche es más corta. Y aquí, el 21 de diciembre, pues ocurriría al contrario. Día corto y noche larga. Todo esto era para una latitud de 40 grados. Ya sabemos que si nos vamos al Ecuador, allí los días son siempre igual de largos. Hay mismas horas de día que de noche. Si nos vamos a una altitud muy al norte, el día es largo y la noche corta. Y si nos vamos al hemisferio sur, en el hemisferio sur, el 21 de junio, el día es muy corto y la noche es muy larga.